Durante el curso he nombrado varias veces la palabra insight, probablemente te estés preguntando qué quiero decir con ella y te lo voy a explicar en esta lección. El insight se puede resumir en ese algo que descubres que sabías pero no sabías que lo sabías. De alguna manera es la intención involuntaria que surge ante ti de observar un mismo problema que hayas visto muchas veces desde un punto de vista distinto y a partir de lo cual puedes crear ideas que alimenten la narración de ese insight o la comunicación de ese insight para los usuarios. Insight es una palabra que está tremendamente prostituida. Muchas veces se confunde insight con lo que yo creo que son clichés. Por ejemplo, decir, los adolescentes ven más YouTube que televisión. Sí, probablemente. Ya lo sabemos, eso no es ningún descubrimiento. No hay ninguna observación original a un problema que tengamos delante. ¿Cuántas horas más ven la YouTube que la televisión? A lo mejor es un dato interesante. Y como sea, hay muchos tipos de insight. Hay insights en general de observación de la vida, hay insights de las marcas, hay insights de las plataformas. Creo que estamos en una época en la cual están surgiendo tantas novedades todos los días que aún no somos capaces de comprender enteramente cómo funcionan o cómo se utilizan, con lo cual muchas veces redescubrimos cosas sobre esa plataforma en cuanto lo pensamos desde un punto de vista distinto. Si te das cuenta, esto tiene mucho que ver también con lo que Brian Eno hacía en sus famosas tarjetas de estrategias oblicuas, es intentar ver el problema desde un punto de vista distinto para a lo mejor comprender el problema de una forma diferente y poder proponer una solución distinta. Los insights más obvios son los que tienen que ver con el mundo que nos rodea. Digamos que insights de una marca no hay tantos, insights en el mundo que nos rodea hay infinitos. Y por ejemplo, me gusta mucho este ejemplo que te traigo aquí de Procter & Gamble, que es una marca que se dedica a hacer productos cosméticos y de higiene y de limpieza. De alguna manera es una categoría en teoría muy poco seductora, pero con un punto de vista adecuado las posibilidades se multiplican por 1000. Y este ejemplo que te traigo aquí es una campaña que lanzaron en 2012 con intención de que se promoviera durante los Juegos Olímpicos de Londres, en la cual la idea de la campaña era agradecer a las madres por tantos esfuerzos como han hecho detrás de sus hijos para que sus hijos hayan podido continuar entrenando y llegar a ser atletas olímpicos. No solo desde el punto de vista de me llevaba a tomar clase o me llevaba a entrenar o me hacía no desfallecer, sino también desde el punto de vista de la marca de me tenía la ropa limpia gracias a los productos de Procter & Gamble para así poder seguir yendo todos los días a seguir practicando hasta que me convertí en este atleta increíble que soy hoy. Es un insight muy humano, además está muy bien escrito, está muy bien dirigido, está muy bien filmado, con lo cual la pieza es absolutamente irreprochable. Pero lo interesante es que está construida a partir de una verdad inalienable, que es la de que es cierto, las mamás ayudan a sus hijos a llegar a donde los hijos se proponen. Y esa verdad que está recogida probablemente es algo que tú ya sabes, pero que has pasado por alto cientos de veces. Y en este caso, al no dejarla pasar por alto, lo agarraron como gancho, a partir del cual construir una creatividad increíble. Y como también te decía anteriormente, hay insights que tienen que ver con el uso de las plataformas que van saliendo todos los días. Hace 10 años, si lo piensas, apenas teníamos YouTube, no existía Facebook, al menos en el uso masivo que le damos hoy. Herramientas como Twitter o Snapchat no existían o tenían una base de usuarios muy minoritaria y de alguna manera todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas y ahí también hay un montón de insights en el hecho de cómo las personas utilizan las plataformas. Los teléfonos móviles, si te das cuenta, ya no sirven para llamar, sirven casi para todo tipo de actividades menos para llamar por teléfono. Pero piensa, por ejemplo, en esos vídeos tan molestos de publicidad que salen antes de ver el contenido al que realmente quieres acceder cada vez que entras a YouTube. Esto es un dato al que unos creativos en Estados Unidos prestaron mucha atención a la hora de hacer una campaña para Geico, que es una compañía aseguradora, y lo que hicieron fue crear unos vídeos que no se podían saltar porque todo lo que tenía que pasar en el vídeo se contaba en los primeros 5 segundos, que si recuerdas es el tiempo que YouTube te ofrece de publicidad mínimo antes de que tú puedas saltar el vídeo y pasar al contenido que quieres ver. Aquí el insight no es tanto un insight de la vida real como el de las mamás, sino que son insights de cómo las personas usan plataformas. Como este ejemplo puede haber
decenas o centenas que te pueden servir para también encontrar un recurso a partir del cual crear tu creatividad. Y una vez que hemos hablado del insight, alguno estará preguntando, bueno, ¿y este documento de planning del que se habla para qué sirve? Para mí el documento de planning sirve para sustentar que ese insight que acabamos de exponer es cierto, legítimo y relevante. No es una boutade, no es un capricho que alguien ha puesto ahí porque sí, sino que es algo que se sustenta en todos estos slides. A lo mejor no tienen por qué ser slides, puede ser un vídeo, pueden ser 5 slides, puede ser algo que justifique que ese insight es cierto. Te traigo un caso muy particular, personal, de una idea que alguna vez presentamos para Coca-Cola y que por desgracia nunca sucedió y todos nos quedamos con mucha pena, pero que tiene que ver con un dato muy interesante cada vez que se celebra un mundial de fútbol. Esto era una campaña en la cual queríamos celebrar en México que había una Copa del Mundo de Fútbol en el año 2014 que se celebró en Brasil y para la cual nosotros teníamos un dato que es el de que México es el país que más aficionados lleva todos los mundiales a las sedes de los mundiales. No necesariamente a los partidos, porque muchos van sin entrada, pero al menos van al lugar donde se celebra el mundial para convivir, para gritar, para saltar, para festejar en suma. Y eso nos pareció que era interesante porque, no sé si te has percatado, pero desde que se celebró el primer mundial televisado, que fue el del año 58 en Suecia, todos los mundiales televisados han sido esencialmente los mismos. Ves por televisión lo que quien tiene los derechos te ofrece. Y nosotros pensamos que era un dato interesante el hecho de que México fuera el país que más aficionados envía. ¿Qué pasaría si tú pudieras habilitar a todas esas personas con una conexión a internet para que con sus teléfonos móviles sean los que hicieran la cobertura del mundial? De alguna manera podrías tener la cobertura del mundial más grande de todos los tiempos gracias a México. Y ese fue el insight que nosotros queríamos destapar. El hecho de México es el país que más personas lleva. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Utilizándolos como broadcasters de la retransmisión de este mundial. Y para eso inventamos un dirigible que servía básicamente para colocarse sobre cada uno de los estadios y dar internet a todas las personas que estaban viendo el partido, para que igual que cuando estás en el aeropuerto tú puedes conectarte a un wifi a cambio de una contraprestación económica con tu tarjeta de crédito. Aquí lo único que pedíamos a cambio era que dieras material videográfico o de sonidos para poder tener internet durante la mayor cantidad de tiempo posible, de forma que al final íbamos a tener la retransmisión más grande de todos los tiempos. De modo que la labor del documento de planning tiene mucho que ver con sustentar estos dos datos. ¿Cómo demuestro que de verdad México es el país que más aficionados lleva al mundial? No es porque lo digo yo, esta mañana me levanté, me caí de la cama y lo soñé, sino que hay datos que demuestran que cada mundial esta es la cantidad de aficionados de este país que va a visitar el país sede del mundial, y cómo se cruza eso con un dato que puede ser toda la gente que va a un mundial puede que tenga un teléfono celular o un teléfono móvil, un smartphone en las manos capaz de conectarse a internet para mandar material videográfico. No necesito más que eso para sustentar el insight en el que se apoya mi creatividad, que como puedes ver en esta imagen es bastante sencilla de comprender, un poco complicada de implementar, por eso esa idea nunca sucedió, pero que te traigo aquí ahora para ilustrar básicamente la diferencia entre el insight, que es un dato muy concreto, la planeación estratégica, que tiene que ver con cómo sustentamos ese insight, y luego la parte de las ideas, que se sustentan en las dos que te acabo de contar. Si tienes un buen insight, así como Procter & Gamble tenía un gran insight con las mamás o Geico tenía un gran insight con los 5 segundos de los pre-roll ads, que es así como se llama ese formato, la creatividad es algo que te la compran casi por defecto. Está tan bien explicado lo anterior que el cliente probablemente esté esperando la guinda en el pastel. Todos estos insights son variables que en algún punto tú puedes haber pensado pero no tomado en consideración, y el insight en general tiene mucho que ver con la observación, tiene mucho que ver con poner en valor todas esas ocurrencias que uno tiene, porque, insisto, tiene mucho que ver con volver a observar un problema desde un punto de vista distinto, lo cual, igual que con el narrador y las ideas, sirve para enfocar todo el problema desde un lugar distinto y ponerle una solución que nunca antes se ha hecho. Dicho lo cual, y para terminar con esta lección,
voy a algo muy importante como detalle, y es el hecho de que la planeación estratégica, el insight y la creatividad deben ir de la mano. Muchas veces en las agencias de publicidad, por una pura cuestión de economía de tiempo, porque no hay tiempo para todo, lo que hacen creativos y estrategas es reunirse, ponerse de acuerdo en una serie de cuestiones comunes a partir de las cuales cada uno trabaja por su lado para reunirlo todo en una sola presentación horas antes de ir a mostrar esto a quien tiene que aprobarlo y comprarlo, en el mejor de los casos. Lo cual hace que se generen Frankensteins como este que tienes en la imagen que te estoy enseñando. Es una forma cómica de expresar un momento muy frustrante en el cual hay 25 slides de uno y 12 slides del otro que no tienen nada que ver ni en tipografía, ni en apariencia, ni en estilo de escritura, etc. Y eso es algo que, por desgracia, al final, a la hora de ir a presentar la idea, se nota. Sí, parece que hay como una especie de trozos que se zurcen de mala manera a última hora y no deja bien parado a ninguno de los que están allí delante. Y con eso terminamos esta lección y pasamos a la siguiente, en la que vamos a saber qué criterios necesitamos para determinar si una idea es buena o no.